La conferencia de prensa convocada por Omar García Harfuch para las 11 de la mañana había sido anunciada con declaración críptica. Responderá a ataques personales recientes con evidencia que establece récord. Responder públicamente a Xochitl Gálvez, quien durante campaña presidencial y meses posteriores había hecho múltiples acusaciones contra Harfuch sobre abuso de autoridad, vínculos con crimen organizado y corrupción personal, significaría confrontación que podría volverse explosiva. No responder cuando acusaciones se repetían en medios y redes sociales significaría permitir que narrativa falsa se consolidara sin contestación. Para Harfuch, quien había mantenido silencio durante 6 meses mientras Gálvez intensificaba ataques, momento de responder con evidencia documentada había llegado. Lo que Gálvez no sabía mientras preparaba nueva ronda de acusaciones para programa de televisión esa tarde era que Harfuch había pasado meses verificando cada alegación, compilando evidencia que demostraba que no solo eran falsas, sino que en varios casos eran fabricaciones deliberadas que constituían difamación. En próximas 2 horas, México presenciaría confrontación donde político que había basado campaña en atacar adversarios enfrentaría consecuencias de haber cruzado línea de crítica legítima a mentira maliciosa. Dale like ahora mismo si quieres ver cómo evidencia documentada destruye narrativa falsa construida mediante ataques personales. Suscríbete y activa la campanita porque esta confrontación te mostrará que algunos políticos que gritan más fuerte sobre corrupción son quienes más mentiras dicen. Comenta desde dónde nos ves y dime si figuras públicas que hacen acusaciones falsas deberían enfrentar consecuencias legales. Xochitl Gálvez había sido candidata presidencial de coalición opositora en elecciones de 2024, perdiendo por margen significativo, pero manteniendo perfil público alto como crítica vocal de gobierno. Durante campaña había atacado múltiples figuras de administración actual, pero había enfocado particular atención en Harfuch, quien como secretario de Seguridad era rostro visible de política contra crimen organizado. Sus ataques habían evolucionado desde críticas de política a acusaciones personales graves. En mítines había alegado que Harfuch tenía vínculos no revelados con cártel, citando fuentes anónimas y rumores sin evidencia. En entrevistas había sugerido que fortuna personal de Harfuch excedía lo explicable por salarios gubernamentales, insinuando corrupción. Y en redes sociales había compartido alegaciones de que había usado recursos de Estado para beneficio personal y para perseguir adversarios políticos. Cada acusación había sido presentada con tono de certeza que sugería evidencia sólida, pero cuando preguntada por detalles, invariablemente respondía con vagos: «He escuchado de fuentes confiables» o «hay documentos que eventualmente saldrán a luz». Era estrategia política calculada, hacer acusaciones suficientemente específicas para sonar creíbles, pero suficientemente vagas para evitar responsabilidad legal cuando no podía probarlas. Durante 6 meses, Harfuch había ignorado ataques siguiendo consejo de asesores de que responder dignificaría acusaciones infundadas. Pero cuando Gálvez comenzó a circular lo que llamaba dossier sobre corrupción de Harfuch, que contenía 23 alegaciones específicas, decisión fue tomada de responder comprensivamente con evidencia que desmantelaría cada alegación públicamente. Harfuch había asignado equipo de investigadores a verificar cada punto en dossier. Tomó 3 meses acumular documentación completa, declaraciones de impuestos, registros de propiedades, cronologías de viajes, grabaciones de reuniones y testimonios de testigos. Cuando verificación estaba completa, tenía evidencia que no solo refutaba cada alegación, sino que en varios casos demostraba que Gálvez había fabricado información o citado fuentes que no existían. Era caso de difamación tan claro que abogados recomendaban considerar acción legal. Pero Harfuch primero quería exponer mentiras públicamente, permitiendo que ciudadanos vieran exactamente cómo político había construido narrativa falsa. Cuando Harfuch apareció en conferencia de prensa,
Tenía carpeta gruesa de documentación y expresión de persona que había sido paciente, pero cuya paciencia había terminado. Durante 6 meses, Xochitl Gálvez ha hecho alegaciones repetidas sobre mí que van más allá de crítica política legítima a acusaciones personales graves. Ha alegado vínculos con crimen organizado, corrupción financiera y abuso de autoridad. Cada alegación ha sido presentada como si estuviera basada en evidencia sólida, pero cuando preguntada por pruebas, invariablemente evade o promete que evidencia saldrá eventualmente. Hoy voy a abordar 23 alegaciones específicas que ha hecho durante últimos 6 meses. Para cada una, presentaré evidencia que establece no solo que alegación es falsa, sino que en varios casos, ella sabía que era falsa cuando la hizo. Esto no es sobre silenciar crítica política, es sobre establecer que hay diferencia entre desacuerdos sobre políticas y difamación mediante mentiras deliberadas. Proyectó primera alegación en pantalla. Alegación 1. Xochitl ha afirmado repetidamente que mi fortuna personal excede $10 millones que no puedo explicar mediante salarios gubernamentales. Cito textualmente de entrevista que dio hace 3 meses. Harfuch vive en casa que vale $5 millones, maneja vehículos de lujo y tiene activos que claramente exceden lo que secretario de gobierno puede acumular honestamente. Alguien necesita investigar de dónde viene ese dinero. Proyectó sus declaraciones de impuestos de últimos 10 años. Estas son mis declaraciones completas, que estoy haciendo públicas hoy. Muestran ingreso total durante última década de aproximadamente $8 millones de salarios gubernamentales y $2 millones de inversiones previas a entrar a servicio público. Casa que Gálvez dice que vale $5 millones fue heredada de padres, como escrituras que estoy proyectando documentan. No la compré, fue transferida mediante herencia hace 7 años. Vehículo que manejo es proporcionado por secretaría, no es propiedad personal. Y activos totales, como declaración patrimonial que presento muestra, son aproximadamente $3 millones, no $10 millones como ella alega. Hizo pausa. Entonces, primera alegación es completamente falsa, pero problema no es solo que esté equivocada. Problema es que antes de hacer alegación, su equipo solicitó y recibió copia de mi declaración patrimonial que es pública. Ella tenía información correcta y eligió decir algo diferente. Eso no es error. Es mentira deliberada. Proyectó email de equipo de Gálvez solicitando declaración patrimonial 3 semanas antes de entrevista donde había hecho alegación. Era evidencia de que no había sido malentendido, sino fabricación intencional. Segunda alegación mostrada era más grave. Alegación 2. Gálvez ha alegado que tengo vínculos no revelados con Cártel de Sinaloa. En mitin hace 4 meses, dijo cito, hay información de fuentes dentro de gobierno que confirman que Harfuch ha tenido reuniones secretas con operadores del cártel. No puedo revelar fuentes por su seguridad, pero información es confiable. México merece saber si secretario de Seguridad está comprometido. Harfuch proyectó cronología completa de su ubicación durante periodo que Gálvez había mencionado. Esta cronología muestra mi ubicación cada día durante últimos 2 años. Cada reunión está documentada con asistentes, cada viaje con itinerarios, cada evento con fotografías. No hay reuniones no documentadas. No hay periodos sin rendición de cuentas. Y crítico, he proporcionado esta cronología a Fiscalía Anticorrupción, que ha verificado independientemente y ha emitido certificación que estoy proyectando ahora, confirmando que no hay evidencia de reuniones sospechosas o vínculos con crimen organizado. Proyectó certificación de Fiscalía fechada semana anterior. Entonces, alegación de Gálvez no solo es falsa, sino que contradice verificación oficial de autoridad independiente. Pero ella continúa repitiéndola porque sabe que acusación sola, independientemente de evidencia, causa daño reputacional. Es difamación calculada. Tercera alegación abordaba abuso de autoridad. Alegación 3. Gálvez ha alegado que usé recursos de secretaría para investigar adversarios políticos por razones personales.
Específicamente alegó que ordené vigilancia ilegal de periodistas que me criticaban. Proyectó registros de todas las órdenes de vigilancia autorizadas por Secretaría durante su tenure. Estos registros, auditados mensualmente por órgano de control interno, muestran que cada orden de vigilancia fue autorizada judicialmente para investigaciones específicas de crimen organizado o terrorismo. No hay single orden relacionada con periodistas o figuras políticas. Auditoría que estoy proyectando, conducida por órgano independiente, confirma que no ha habido abuso de recursos para vigilancia no autorizada. Proyectó reporte de auditoría de página completa, certificando cumplimiento total. Nuevamente, Gálvez hizo alegación que registros públicos refutan completamente. Durante siguiente hora, Harfuch procedió metódicamente a través de 20 alegaciones adicionales. Cada una fue desmantelada con documentación específica. Declaraciones de impuestos, refutando alegaciones de riqueza inexplicable. Testimonios de testigos, refutando alegaciones de reuniones sospechosas. Auditorías, refutando alegaciones de mal uso de recursos. Cronologías, refutando alegaciones de estar en lugares específicos en momentos específicos. Fue presentación que no dejaba espacio para ambigüedad. Gálvez había hecho 23 alegaciones específicas. Las 23 fueron demostradas falsas mediante evidencia documental, pero Harfuch no se detuvo en refutación. Procedió a demostrar que mentiras no fueron errores sino fabricaciones deliberadas. Para alegación sobre vínculos con cártel, mostró que Gálvez había citado fuente dentro de gobierno, pero que cuando confrontada mediante solicitud de transparencia, no pudo proporcionar identidad de fuente o evidencia de que fuente existía. Era fabricación de fuente para dar credibilidad a alegación inventada. Para alegación sobre riqueza inexplicable, mostró que equipo de Gálvez había recibido declaración patrimonial correcta, pero había citado cifras que eran 10 veces mayores. Era distorsión deliberada de información que tenían. Para alegación sobre abuso de vigilancia, mostró que Gálvez había citado dossier de 150 páginas que supuestamente documentaba abusos. Pero cuando equipo de Harfuch solicitó copia mediante proceso legal, Gálvez respondió que dossier era confidencial y no podía ser compartido, era afirmación de evidencia que no existía. Y para múltiples alegaciones sobre reuniones sospechosas o comportamiento cuestionable, mostró que Gálvez había citado fechas y lugares específicos que cronología documentada probaba eran imposibles porque Harfuch estaba en ubicaciones diferentes verificables. Eran mentiras que colapsaban bajo escrutinio mínimo. Cuando Harfuch completó presentación de 2 horas, conclusión era inevitable. Xochitl Gálvez ha construido campaña de difamación basada no en evidencia, sino en fabricaciones deliberadas. 23 alegaciones, 23 mentiras documentadas. Algunas fueron errores que podrían ser perdonables si fueran corregidos, pero cuando confrontada con evidencia que refutaba alegaciones, no corrigió, repitió y amplificó. Eso es malicia. Proyectó compilación de videos mostrando Gálvez repitiendo mismas alegaciones en múltiples ocasiones, incluso después de que evidencia refutando había sido hecha pública. Por eso he decidido no solo responder públicamente, sino también iniciar acción legal por difamación. He instruido a abogados presentar demanda contra Xochitl Gálvez buscando retractación pública, compensación por daño reputacional, y orden judicial previniendo repetición de alegaciones probadas falsas. No busco silenciarla políticamente. Busco consecuencias por mentiras deliberadas que han causado daño real. Diferencia es crítica. Fue declaración que transformaba confrontación de defensa reactiva a ofensiva legal que pondría a Gálvez en posición de tener que defender alegaciones en tribunal donde evidencia importaría. La respuesta de Xochitl Gálvez llegó 4 horas después de conferencia de Harfuch, tiempo que claramente usó consultando con asesores sobre cómo manejar demolición sistemática de 23 alegaciones que había hecho durante meses.
Su declaración fue emitida mediante video en redes sociales desde oficina improvisada. Gálvez, visiblemente tensa, intentaba mantener tono combativo que había caracterizado su estilo político. Harfuch convocó conferencia hoy intentando intimidarme porque mis denuncias sobre corrupción en gobierno han tocado nervios. Presentó documentos que supuestamente refutan alegaciones, pero cualquiera puede fabricar documentos. Mantendré mis denuncias porque tengo obligación de hablar verdades incómodas que gobierno quiere silenciar, y amenaza de demanda legal es exactamente tipo de autoritarismo que he denunciado. Usan poder de Estado para perseguir críticos, no me silenciarán. Fue respuesta que intentaba recontextualizar confrontación como persecución política en lugar de rendición de cuentas por mentiras. Pero problema era que no abordaba específicamente ninguna de evidencias que Harfuch había presentado. No explicaba por qué había citado cifras 10 veces mayores que declaración patrimonial que su equipo había recibido. No identificaba fuente supuesta dentro de gobierno que había mencionado. No proporcionaba dossier que había alegado tener. Era defensa que dependía de retórica general, sin abordar refutaciones específicas. Comentarios en video de Gálvez reflejaban que público no estaba convencido. Si Harfuch fabricó documentos, ¿por qué no muestras evidencia de eso? Presentó declaraciones de impuestos, cronologías verificadas, auditorías de órganos independientes. Tú respondes con afirmaciones vagas. Eso no es defensa, es evasión. Era tono de comentarios que dominaban, indicando que intentar de Gálvez de mantener narrativa de víctima no estaba funcionando cuando evidencia contra sus alegaciones era tan específica y documentada. Medios cubrían confrontación con análisis que mayormente favorecían posición de Harfuch. Reforma publicaba editorial. Independientemente de opiniones sobre políticas de gobierno, evidencia presentada por Harfuch refuta sistemáticamente alegaciones que Gálvez ha hecho durante meses. Si ella tiene evidencia que contradice lo que Harfuch presentó, debe producirla. Si no puede, debe retractarse. Convertir rendición de cuentas por alegaciones falsas en persecución política es evasión que no resiste escrutinio. El Universal agregaba perspectivas sobre implicaciones legales. Demanda por difamación que Harfuch anuncia enfrenta umbral alto en México, donde figuras públicas tienen menos protección contra crítica. Pero cuando alegaciones son demostrablemente falsas y hechas con malicia, como evidencia sugiere en este caso, demanda tiene probabilidad razonable de éxito. Tribunales tendrán que balancear libertad de expresión contra derecho de funcionario público a no ser difamado mediante mentiras fabricadas. Será caso que establece precedente importante. Animal Político publicaba fact-check comprensivo de alegaciones de Gálvez versus evidencia de Harfuch. De 23 alegaciones analizadas, 22 fueron calificadas como falsas o engañosas basándose en documentación presentada. Una fue calificada como parcialmente verdadera, pero descontextualizada. Es récord de inexactitud que socava credibilidad de Gálvez como fuente de denuncias. Era cobertura que confirmaba que narrativa que Gálvez había construido durante meses estaba colapsando bajo peso de evidencia. 3 días después de conferencia inicial, Harfuch formalizó demanda legal, presentando ante tribunal competente acusación de difamación agravada contra Gálvez. Demanda, de 120 páginas, documentaba cada una de 23 alegaciones falsas, evidencia que las refutaba y prueba de que Gálvez había continuado repitiéndolas incluso después de ser informada de inexactitud. Solicitaba retractación pública de todas las alegaciones, compensación de 50 millones de pesos por daño reputacional y orden judicial, previniendo repetición de alegaciones específicas probadas falsas. Era demanda que, si prosperaba, establecería precedentes sobre límites de crítica política cuando cruzaba a difamación maliciosa. Tribunal aceptó demanda para proceso, determinando que había causa prima facie suficiente para proceder. Gálvez fue notificada que tendría 60 días para responder formalmente con defensa legal.
Su respuesta pública fue convocar conferencia de prensa donde intentó mantener postura de víctima, pero también comenzó a retroceder sutilmente en algunas alegaciones. En conferencia, Gálvez comenzó con defensa genérica. Esta demanda es intento de gobierno de silenciar oposición. Harfuch usa recursos de Estado para perseguir crítico político. Es abuso de poder que México debe rechazar. Pero cuando periodistas presionaron con preguntas específicas sobre evidencia que Harfuch había presentado, su defensa comenzó a fragmentarse. Periodista de proceso preguntaba: «Usted alegó que Harfuch tiene fortuna de $10 millones inexplicable, pero él presentó declaraciones de impuestos y patrimoniales mostrando activos de $3 millones. ¿Cómo explica discrepancia?». Gálvez respondía: «Bueno, información que recibí de fuentes sugería cifras mayores. Es posible que haya habido error en información, pero punto principal es que hay preguntas sobre transparencia financiera». Periodista presionaba. Pero su equipo recibió declaración patrimonial oficial antes de hacer alegación. Email que Harfuch mostró lo documenta. ¿Por qué citó cifra diferente si tenía información correcta? Gálvez evadía: «No recuerdo detalles de cada documento que equipo recibe. Si hubo error en cifra específica, fue inadvertente». Periodista de Reforma preguntaba. Alegó que Harfuch tuvo reuniones secretas con Cártel citando fuentes dentro de gobierno. Fiscalía Anticorrupción ha certificado que no hay evidencia de tales reuniones. ¿Puede identificar fuente o proporcionar evidencia?». Gálvez respondía: «No puedo revelar fuentes porque pondría en riesgo su seguridad, pero información que recibí era de personas que creí confiables». Periodista presionaba. Pero Harfuch presentó cronología completa, verificada de su ubicación, cómo reconcilia alegación de reuniones secretas con documentación de que estaba en otros lugares. Gálvez respondía con frustración visible: «Mire, hago mi mejor esfuerzo de verificar información antes de hablar. Si algunas cosas resultaron inexactas, lo lamento. Pero contexto más importante es que gobierno tiene problemas de corrupción que necesitan ser denunciados». Fue momento revelador donde intentaba minimizar mentiras específicas, apelando a narrativa general de corrupción gubernamental. Periodista de El Universal preguntaba pregunta que expuso contradicción fundamental. Si lamenta inexactitudes, como dice, ¿por qué continuó repitiendo mismas alegaciones después de que evidencia refutando fue hecha pública? Harfuch mostró videos de usted repitiendo alegaciones meses después de que sabía que eran falsas. Eso no es error inadvertente, es persistencia deliberada en mentira». Gálvez no tenía respuesta buena. «Repetí porque información original parecía creíble. No vi evidencia de Harfuch hasta su conferencia reciente. Pero video que Harfuch había mostrado documentaba que algunas refutaciones habían sido publicadas meses antes y Gálvez había sido etiquetada en publicaciones, demostrando que defensa de ignorancia era insostenible». Durante semanas siguientes, más evidencia emergió que complicaba posición de Gálvez. Investigación periodística reveló que una de fuentes que Gálvez había citado como confirmando vínculos de Harfuch con Cártel era persona que Gálvez misma había admitido en conversación privada grabada por participante que era no confiable. Grabación fue filtrada mostrando Gálvez diciendo: «Sé que fuente tiene agenda y probablemente está exagerando, pero información es políticamente útil, entonces la usaré». Era admisión de que había conscientemente usado información que sabía era cuestionable porque servía a propósito político. Adicionalmente, correos electrónicos internos de equipo de campaña de Gálvez fueron filtrados mostrando discusiones sobre cómo presentar alegaciones de forma que fueran difíciles de refutar legalmente mientras maximizaban daño reputacional. En email, asesor escribía: «Necesitamos formular alegaciones suficientemente vagas que no podamos ser demandados, pero suficientemente específicas que suenen creíbles. Usar fuentes anónimas y frases como «he escuchado de fuentes confiables» nos da cobertura». Gálvez había respondido email con aprobación.
Era evidencia de que campaña de difamación no había sido error sino estrategia deliberada. Y finalmente, contratista que había trabajado con equipo de Gálvez proporcionó testimonio bajo juramento de que había sido instruido a compilar dossier sobre Harfuch, fabricando conexiones donde no existían evidencia real. Cuando objetó que material era inventado, fue despedido. Su testimonio proporcionaba vista interna de cómo alegaciones habían sido construidas. Colectivamente, evidencia emergente transformaba caso de difamación de él, ella dijo a documentación clara de campaña deliberada y maliciosa de mentiras. Para Gálvez, situación se volvió insostenible. Partido que la había postulado comenzó a distanciarse. PAN emitió declaración. Partido apoya crítica vigorosa de gobierno, pero debe estar basada en hechos verificables. Si alegaciones de Gálvez resultaron ser inexactas, debe retractarse apropiadamente. Partido no respaldará difamación. Era abandono político que dejaba Gálvez sin estructura de apoyo institucional. Aliados que habían amplificado sus alegaciones comenzaron a silenciarse, reconociendo que asociación con caso perdedor dañaba sus propias credibilidades. Y medios que habían dado plataforma a alegaciones sin verificarlas enfrentaban críticas por no haber aplicado escrutinio apropiado. Era colapso de ecosistema que había permitido que campaña de mentiras operara durante meses sin consecuencias. 6 meses después de demanda inicial, caso fue a audiencia preliminar, donde juez evaluaría si había suficiente evidencia para proceder a juicio completo. Fiscalía presentó caso resumido en 3 horas, 23 alegaciones específicas, evidencia documentada refutando cada una, prueba de que Gálvez conocía o debería haber conocido falsedad, y evidencia de daño reputacional que alegaciones causaron. Defensa de Gálvez argumentaba que alegaciones eran opinión política protegida, no afirmaciones de hechos sujetas a difamación. Pero juez determinó que cuando político alega hechos específicos como Harfuch tiene vínculos con cártel o tiene fortuna inexplicable de 10 millones, esos son afirmaciones de hecho verificables, no opiniones. Y cuando hechos son demostrablemente falsos y hechos con malicia, protección de libertad de expresión no aplica. Ordenó que caso procediera a juicio completo programado para 6 meses después. Fue victoria procesal para Harfuch, que significaba que tendría oportunidad de presentar caso completo en tribunal, donde Gálvez tendría que defender alegaciones bajo juramento. El juicio comenzó 14 meses después de conferencia inicial de Harfuch, tiempo usado por ambas partes para preparar casos exhaustivos. Sala estaba llena con periodistas y observadores, reconociendo que caso establecería precedente importante sobre límites de crítica política. Harfuch presentó caso durante 4 semanas. Estrategia fue metódica, presentar cada una de 23 alegaciones que Gálvez había hecho, mostrar evidencia documental refutándola, demostrar que Gálvez había tenido acceso a información correcta antes de hacer alegación, y probar que había continuado repitiendo alegación incluso después de ser informada de falsedad. Para alegación sobre fortuna inexplicable, Fiscalía presentó declaraciones de impuestos completas de Harfuch durante 15 años, declaraciones patrimoniales anuales, escrituras de propiedad heredada y testimonio de contador que había preparado documentos certificando exactitud. Luego presentaron email mostrando que equipo de Gálvez había recibido declaración patrimonial oficial 3 semanas antes de que ella hiciera alegación, citando cifra 10 veces mayor. Y finalmente presentaron compilación de 5 instancias, donde Gálvez repitió alegación de 10 millones de dólares después de que refutación había sido publicada. Era demostración de que no fue error sino mentira deliberada y persistente. Para alegación sobre vínculos con cártel, presentaron cronología completa de ubicación de Harfuch durante 2 años, verificada mediante registros de viaje, agendas de reuniones y fotografías de eventos públicos. Mostraron certificación de Fiscalía Anticorrupción, confirmando que investigación independiente no había encontrado evidencia de reuniones sospechosas.
y crítico, presentaron grabación donde Gálvez admitía en conversación privada que fuente de alegación era no confiable pero políticamente útil. Era evidencia de malicia que destruía cualquier defensa de error de buena fe. Para múltiples alegaciones sobre abuso de autoridad, presentaron auditorías de órgano de control interno, certificando cumplimiento con procedimientos legales, testimonios de funcionarios de supervisión y documentación mostrando que cada acción cuestionada por Gálvez había sido autorizada apropiadamente. Luego mostraron que Gálvez había citado dossier de 150 páginas documentando abusos, pero cuando solicitado mediante proceso legal, había respondido que dossier era confidencial. Fiscalía argumentaba que afirmación de evidencia que se niega a producir cuando desafiada es fabricación, no protección de fuente sensible. Cada alegación fue abordada con mismo nivel de detalle durante 4 semanas de presentación. Adicionalmente, Fiscalía presentó evidencia de daño que alegaciones habían causado. Encuestas mostraban que 32% de mexicanos creían que Harfuch tenía vínculos con crimen organizado, cifra que había incrementado de 8% antes de campaña de Gálvez. Artículos periodísticos citando alegaciones de Gálvez habían sido publicados en cientos de medios nacionales e internacionales, y Harfuch había recibido amenazas de muerte que citaban alegaciones de Gálvez como justificación. Era demostración de que mentiras no habían sido inofensivas, sino que habían causado daño reputacional y de seguridad real. Defensa de Gálvez, durante 3 semanas de presentación, intentó múltiples estrategias. Argumentaron que alegaciones eran opinión política protegida basada en información que Gálvez había creído razonablemente ser verdadera en momento. Pero Fiscalía respondía que afirmaciones de hecho específico como tiene fortuna de 10 millones o tuvo reuniones con cártel no son opiniones sino afirmaciones verificables que fueron probadas falsas. Y evidencia de que Gálvez tenía información correcta antes de hacer alegaciones desmantelaba defensa de creencia razonable. Argumentaron que Harfuch, como figura pública, debía tolerar mayor escrutinio incluso cuando era inexacto. Pero Fiscalía respondía que mientras figura pública tiene menos protección contra crítica, no significa que puede ser difamada mediante mentiras fabricadas deliberadamente. Y evidencia de malicia transformaba caso de crítica política protegida a difamación no protegida. Y argumentaron que caso era intento de gobierno de silenciar oposición. Pero Fiscalía respondía que Harfuch había iniciado demanda como individuo, no usando recursos de Estado, y que buscar rendición de cuentas por mentiras documentadas no es silenciar oposición, sino proteger reputación contra difamación. Cada línea de defensa fue sistemáticamente desmantelada por evidencia que Fiscalía había acumulado durante años de preparación. Momento más dramático del juicio llegó cuando Gálvez tomó estrado. Sus abogados habían aconsejado contratestificar, pero Gálvez insistió en defender conducta. Durante 3 días, intentó explicar que alegaciones habían sido basadas en información que había recibido de fuentes que creía confiables. Que si información resultó inexacta fue porque fuentes la engañaron, no porque ella fabricó. Y que repetición de alegaciones fue porque creía en veracidad, no por malicia, pero bajo contrainterrogatorio intenso, su defensa colapsó. Fiscal le mostró email donde equipo había recibido declaración patrimonial oficial y preguntó por qué había citado cifra diferente. Gálvez respondía: es posible que haya malinterpretado cifras. Fiscal presionaba. Pero cifra correcta era 3 millones de pesos. Usted citó 10 millones de dólares. Esa no es malinterpretación, es error de factor de 100. ¿Cómo ocurre tal error? Gálvez luchaba. No recuerdo proceso exacto de cómo llegué a cifra. Fiscal mostraba grabación donde Gálvez admitía que fuente era no confiable pero políticamente útil. Esto no demuestra que sabía información era cuestionable, pero la usó de todas formas. Gálvez intentaba explicar. En política, usas información disponible. No siempre puedes verificar todo completamente. Fiscal respondía.
Pero cuando hace alegaciones graves sobre vínculos con crimen organizado, ¿no tiene obligación de verificar antes de acusar públicamente? Gálvez no tenía respuesta satisfactoria. Fue actuación de personas sin defensa real, intentando minimizar responsabilidad por conducta que evidencia establecía era deliberadamente maliciosa. Después de juicio de 3 meses, jurado deliberó durante 5 días antes de regresar con veredicto. Gálvez fue encontrada responsable de difamación en 22 de 23 alegaciones. Única excepción fue alegación que había sido calificada como parcialmente verdadera pero descontextualizada, donde jurado determinó que aunque presentación era engañosa, no era completamente falsa. Para 22 otras, jurado determinó que Gálvez había hecho afirmaciones de hecho demostrablemente falsas, que había conocido o debería haber conocido falsedad, y que había actuado con malicia al continuar repitiendo después de ser informada de inexactitud. Era veredicto devastador que establecía responsabilidad legal por campaña de mentiras. Compensación fue determinada 2 semanas después. Juez ordenó que Gálvez pagara 35 millones de pesos a Harfuch por daño reputacional. Adicionalmente, ordenó retractación pública de todas las 22 alegaciones probadas falsas, a ser publicada en medios donde originalmente había hecho alegaciones y mantenida en su perfil de redes sociales durante 1 año. Y ordenó que se abstuviera de repetir alegaciones específicas probadas falsas bajo pena de desacato. Fue sentencia que no solo proporcionaba compensación, sino que requería reconocimiento público de mentiras. Juez explicaba razonamiento. Libertad de expresión es piedra angular de democracia. Crítica vigorosa de funcionarios públicos es necesaria y protegida, pero libertad no es licencia para mentir deliberadamente. Cuando político hace 23 alegaciones específicas de hecho, 22 son probadas falsas mediante evidencia documental, y evidencia muestra que conocía o debería haber conocido falsedad. Eso no es ejercicio de libertad de expresión, sino abuso. Señora Gálvez construyó campaña de difamación basada en fabricaciones. Cuando confrontada, no retractó sino que intensificó. Ese patrón demuestra malicia que no merece protección constitucional. Sentencia refleja gravedad de conducta y necesidad de establecer que hay consecuencias por mentiras deliberadas que dañan reputación de funcionarios públicos cumpliendo deberes legítimos. Para Gálvez, sentencia fue devastadora financiera y políticamente. 35 millones era cantidad que excedía recursos que tenía, resultando en embargo de activos y plan de pago forzado durante años. Retractación pública fue humillación que socavó cualquier credibilidad restante como crítica de gobierno. Y prohibición de repetir alegaciones específicas limitó su capacidad de continuar líneas de ataque que había usado durante campaña. Fue caída de figura política que había construido perfil mediante ataques, pero que ahora enfrentaba consecuencias de haber cruzado línea de crítica legítima a difamación maliciosa. La conferencia de prensa convocada por Omar García Harfuch para las 11 de la mañana había sido anunciada con declaración críptica. Responderá a ataques personales recientes con evidencia que establece récord. Responder públicamente a Xochitl Gálvez, quien durante campaña presidencial y meses posteriores había hecho múltiples acusaciones contra Harfuch sobre abuso de autoridad, vínculos con crimen organizado y corrupción personal, significaría confrontación que podría volverse explosiva. No responder cuando acusaciones se repetían en medios y redes sociales significaría permitir que narrativa falsa se consolidara sin contestación. Para Harfuch, quien había mantenido silencio durante 6 meses mientras Gálvez intensificaba ataques, momento de responder con evidencia documentada había llegado. Lo que Gálvez no sabía mientras preparaba nueva ronda de acusaciones para programa de televisión esa tarde era que Harfuch había pasado meses verificando cada alegación, compilando evidencia que demostraba que no solo eran falsas, sino que en varios casos eran fabricaciones deliberadas que constituían difamación.
En próximas 2 horas, México presenciaría confrontación donde político que había basado campaña en atacar adversarios enfrentaría consecuencias de haber cruzado línea de crítica legítima a mentira maliciosa. Dale like ahora mismo si quieres ver cómo evidencia documentada destruye narrativa falsa construida mediante ataques personales. Suscríbete y activa la campanita, porque esta confrontación te mostrará que algunos políticos que gritan más fuerte sobre corrupción son quienes más mentiras dicen. Comenta desde dónde nos ves y dime si figuras públicas que hacen acusaciones falsas deberían enfrentar consecuencias legales. Xóchitl Gálvez había sido candidata presidencial de coalición opositora en elecciones de 2024, perdiendo por margen significativo, pero manteniendo perfil público alto como crítica vocal de gobierno. Durante campaña había atacado múltiples figuras de administración actual, pero había enfocado particular atención en Harfuch, quien como secretario de Seguridad era rostro visible de política contra crimen organizado. Sus ataques habían evolucionado desde críticas de política a acusaciones personales graves. En mitines, había alegado que Harfuch tenía vínculos no revelados con cártel, citando fuentes anónimas y rumores sin evidencia. En entrevistas, había sugerido que fortuna personal de Harfuch excedía lo explicable por salarios gubernamentales, insinuando corrupción. Y en redes sociales había compartido alegaciones de que había usado recursos de Estado para beneficio personal y para perseguir adversarios políticos. Cada acusación había sido presentada con tono de certeza que sugería evidencia sólida, pero cuando preguntada por detalles, invariablemente respondía con vagos: «He escuchado de fuentes confiables o hay documentos que eventualmente saldrán a luz». Era estrategia política calculada, hacer acusaciones suficientemente específicas para sonar creíbles, pero suficientemente vagas para evitar responsabilidad legal cuando no podía probarlas. Durante 6 meses, Harfuch había ignorado ataques, siguiendo consejo de asesores de que responder dignificaría acusaciones infundadas. Pero cuando Gálvez comenzó a circular lo que llamaba dossier sobre corrupción de Harfuch, que contenía 23 alegaciones específicas, decisión fue tomada de responder comprehensivamente con evidencia que desmantelaría cada alegación públicamente. Harfuch había asignado equipo de investigadores a verificar cada punto en dossier. Tomó 3 meses acumular documentación completa, declaraciones de impuestos, registros de propiedades, cronologías de viajes, grabaciones de reuniones y testimonios de testigos. Cuando verificación estaba completa, tenía evidencia que no solo refutaba cada alegación, sino que en varios casos demostraba que Gálvez había fabricado información o citado fuentes que no existían. Era caso de difamación tan claro que abogados recomendaban considerar acción legal. Pero Harfuch primero quería exponer mentiras públicamente, permitiendo que ciudadanos vieran exactamente cómo político había construido narrativa falsa. Cuando Harfuch apareció en conferencia de prensa, tenía carpeta gruesa de documentación y expresión de persona que había sido paciente, pero cuya paciencia había terminado. Durante 6 meses, Xóchitl Gálvez ha hecho alegaciones repetidas sobre mí que van más allá de crítica política legítima a acusaciones personales graves. Ha alegado vínculos con crimen organizado, corrupción financiera y abuso de autoridad. Cada alegación ha sido presentada como si estuviera basada en evidencia sólida, pero cuando preguntada por pruebas, invariablemente evade o promete que evidencia saldrá eventualmente. Hoy voy a abordar 23 alegaciones específicas que ha hecho durante últimos 6 meses. Para cada una, presentaré evidencia que establece no solo que alegación es falsa, sino que en varios casos ella sabía que era falsa cuando la hizo. Esto no es sobre silenciar crítica política, es sobre establecer que hay diferencia entre desacuerdo sobre políticas y difamación mediante mentiras deliberadas. Proyectó primera alegación en pantalla. Alegación 1.
Xochitl ha afirmado repetidamente que mi fortuna personal excede 10 millones de dólares que no puedo explicar mediante salarios gubernamentales. Cito textualmente de entrevista que dio hace 3 meses. Harfuch vive en casa que vale 5 millones de dólares, maneja vehículos de lujo y tiene activos que claramente exceden lo que secretario de gobierno puede acumular honestamente. Alguien necesita investigar de dónde viene ese dinero. Proyectó sus declaraciones de impuestos de últimos 10 años. Estas son mis declaraciones completas, que estoy haciendo públicas hoy. Muestran ingreso total durante última década de aproximadamente 8 millones de pesos de salarios gubernamentales y 2 millones de inversiones previas a entrar a servicio público. Casa que Gálvez dice que vale 5 millones fue heredada de padres, como escrituras que estoy proyectando documentan. No la compré. Fue transferida mediante herencia hace 7 años. Vehículo que manejo es proporcionado por secretaría, no es propiedad personal. Y activos totales, como declaración patrimonial que presento muestra, son aproximadamente 3 millones de pesos, no 10 millones de dólares como ella alega. Hizo pausa. Entonces, primera alegación es completamente falsa. Pero problema no es solo que esté equivocada. Problema es que antes de hacer alegación, su equipo solicitó y recibió copia de mi declaración patrimonial que es pública. Ella tenía información correcta y eligió decir algo diferente. Eso no es error. Es mentira deliberada. Proyectó email de equipo de Gálvez solicitando declaración patrimonial 3 semanas antes de entrevista donde había hecho alegación. Era evidencia de que no había sido malentendido, sino fabricación intencional. Segunda alegación mostrada era más grave. Alegación 2. Gálvez ha alegado que tengo vínculos no revelados con Cártel de Sinaloa. En mitin hace 4 meses, dijo cito, hay información de fuentes dentro de gobierno que confirman que Harfuch ha tenido reuniones secretas con operadores del cártel. No puedo revelar fuentes por su seguridad, pero información es confiable. México merece saber si secretario de Seguridad está comprometido. Harfuch proyectó cronología completa de su ubicación durante período que Gálvez había mencionado. Esta cronología muestra mi ubicación cada día durante últimos 2 años. Cada reunión está documentada con asistentes, cada viaje con itinerarios, cada evento con fotografías. No hay reuniones no documentadas. No hay periodos sin rendición de cuentas. Y crítico, he proporcionado esta cronología a Fiscalía Anticorrupción, que ha verificado independientemente y ha emitido certificación que estoy proyectando ahora, confirmando que no hay evidencia de reuniones sospechosas o vínculos con crimen organizado. Proyectó certificación de Fiscalía fechada semana anterior. Entonces, alegación de Gálvez no solo es falsa, sino que contradice verificación oficial de autoridad independiente. Pero ella continúa repitiéndola porque sabe que acusación sola, independientemente de evidencia, causa daño reputacional. Es difamación calculada. Tercera alegación abordaba abuso de autoridad. Alegación 3. Gálvez ha alegado que usé recursos de secretaría para investigar adversarios políticos por razones personales. Específicamente alegó que ordené vigilancia ilegal de periodistas que me criticaban. Proyectó registros de todas las órdenes de vigilancia autorizadas por Secretaría durante su tenur. Estos registros, auditados mensualmente por órgano de control interno, muestran que cada orden de vigilancia fue autorizada judicialmente para investigaciones específicas de crimen organizado o terrorismo. No hay single orden relacionada con periodistas o figuras políticas. Auditoría que estoy proyectando, conducida por órgano independiente, confirma que no ha habido abuso de recursos para vigilancia no autorizada. Proyectó reporte de auditoría de página completa, certificando cumplimiento total. Nuevamente, Gálvez hizo alegación que registros públicos refutan completamente. Durante siguiente hora, Harfuch procedió metódicamente a través de 20 alegaciones adicionales. Cada una fue desmantelada con documentación específica. Declaraciones de impuestos refutando alegaciones de riqueza inexplicable.
testimonios de testigos refutando alegaciones de reuniones sospechosas, auditorías refutando alegaciones de mal uso de recursos, cronologías refutando alegaciones de estar en lugares específicos, en momentos específicos. Fue presentación que no dejaba espacio para ambigüedad. Gálvez había hecho 23 alegaciones específicas. Las 23 fueron demostradas falsas mediante evidencia documental, pero Harfuch no se detuvo en refutación. Procedió a demostrar que mentiras no fueron errores, sino fabricaciones deliberadas. Para alegación sobre vínculos con cártel, mostró que Gálvez había citado fuente dentro de gobierno, pero que cuando confrontada mediante solicitud de transparencia, no pudo proporcionar identidad de fuente o evidencia de que fuente existía. Era fabricación de fuente para dar credibilidad a alegación inventada. Para alegación sobre riqueza inexplicable, mostró que equipo de Gálvez había recibido declaración patrimonial correcta, pero había citado cifras que eran 10 veces mayores. Era distorsión deliberada de información que tenían. Para alegación sobre abuso de vigilancia, mostró que Gálvez había citado dossier de 150 páginas que supuestamente documentaba abusos, pero cuando equipo de Harfuch solicitó copia mediante proceso legal, Gálvez respondió que dossier era confidencial y no podía ser compartido. Era afirmación de evidencia que no existía. Y para múltiples alegaciones sobre reuniones sospechosas o comportamiento cuestionable, mostró que Gálvez había citado fechas y lugares específicos que cronología documentada probaba eran imposibles porque Harfuch estaba en ubicaciones diferentes verificables. Eran mentiras que colapsaban bajo escrutinio mínimo. Cuando Harfuch completó presentación de 2 horas, conclusión era inevitable. Xochitl Gálvez ha construido campaña de difamación basada no en evidencia, sino en fabricaciones deliberadas. 23 alegaciones, 23 mentiras documentadas. Algunas fueron errores que podrían ser perdonables si fueran corregidos, pero cuando confrontada con evidencia que refutaba alegaciones, no corrigió, repitió y amplificó. Eso es malicia. Proyectó compilación de videos mostrando Gálvez repitiendo mismas alegaciones en múltiples ocasiones, incluso después de que evidencia refutando había sido hecha pública. Por eso he decidido no solo responder públicamente, sino también iniciar acción legal por difamación. He instruido a abogados presentar demanda contra Xochitl Gálvez buscando retractación pública, compensación por daño reputacional y orden judicial previniendo repetición de alegaciones probadas falsas. No busco silenciarla políticamente, busco consecuencias por mentiras deliberadas que han causado daño real. Diferencia es crítica. Fue declaración que transformaba confrontación de defensa reactiva a ofensiva legal que pondría a Gálvez en posición de tener que defender alegaciones en tribunal donde evidencia importaría.